Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de los Proverbios de Salomón, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando con la Biblia Reina Valera revisada 1960, allá en su casa, y de manera presencial acá en Cumbres de Acotzingo, número 35, fraccionamiento Pirules, en el estudio de varones, que viernes a viernes a las 7 de la noche nos juntamos para orar, alabar al Señor, estudiar las Escrituras y por supuesto para aplicarlas a nuestra vida, sabiendo que vamos nosotros transformando nuestro entendimiento, comprobando la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y vamos a comenzar con el estudio número 36, titulado La sabiduría de Jehová y la eterna presencia de la sabiduría. Abra usted su Biblia, si es tan amable, en Proverbios capítulo 8, y nuestro pasaje a estudiar comprende desde el verso 22 hasta el verso 31. Si no cubrimos este espacio, mi hermano Andrés, con el favor de Dios, en 8 días va a continuar como semana a semana, creo yo, de parte de Dios, y Dios nos lo ha confirmado, que mi hermano Andrés también es un excelente expositor, un maestro de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo lo usa para la gloria del Señor, ¿no? Muy bien, vamos entonces a leer Proverbios capítulo 8, verso 22. ¿Tiene usted su Biblia? Muy bien, dice la Biblia: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Muy bien, vamos nosotros a ver en la parte histórica, porque en las preguntas que han surgido en las redes sociales, cómo es o por qué nosotros podemos justificar o comprobar que la sabiduría a la cual habla Salomón es una sabiduría personificada y que es el Señor Jesucristo. Muy bien. La personificación le asigna cualidades naturales, por supuesto, a una idea abstracta. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que la justicia es ciega, transmite la meta de la objetividad en el proceso de la justicia. Y a lo largo del prólogo del libro de Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, Salomón ha personificado sus sabias enseñanzas como una poderosa mujer a la que quiere que su hijo abrace. Y eso nosotros lo podemos comprobar en Proverbios capítulo 7, desde el verso 4 al 5. Sin embargo, póngale cuidado, este pasaje empieza a describir a la señora sabiduría
como mucho más que la sabiduría personal. Se trata de la sabiduría misma de Dios, que ha estado presente antes y que junto con Él han creado el mundo. Este retrato es adecuado, ya que Dios es quien concedió sabiduría a Salomón. Y nosotros, como los hijos de Dios, debemos abrazar la sabiduría como a una hermana, ¿se acuerdan? Amarla como a una esposa, porque el mundo sigue su patrón. El Nuevo Testamento revela que Jesús es la sabiduría de Dios y de manera que y la manera también en que nosotros debemos de abrazarlo. Eso nosotros lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios. No sé si venga en su hoja. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24 y versos 30. Jesús es el verbo que se hizo carne y Él es la sabiduría encarnada. Juan capítulo 1, versículo 14. Y la sabiduría ha estado presente antes, mis amados hermanos, antes de la creación del mundo. El Nuevo Testamento revela las mismas cosas sobre Jesús y Él es desde antes de la creación. Y nosotros podemos verlo en Juan capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 3. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y esa palabra era del griego al lenguaje actual español, se escribe es, que no tiene principio ni fin. Entonces el verbo es, siempre ha estado. Muy bien, Jesús es juntamente creador con el Padre. Si tú lees Colosenses capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 17, hermosamente ves lo que escribe el apóstol Pablo, cómo Jesús, por Él han sido creadas las cosas, para Él han sido creadas las cosas, por Él son sostenidas el universo, el cielo, la tierra, las estrellas, todo lo que nuestros ojos pueden ver y aún lo que nuestros ojos no pueden ver. Dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Las cosas invisibles, visibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir? Que no hay pretexto para poder decir Dios no existe. Entonces, Colosenses 1, del 1 al 17, nos enseña a Jesús como creador. Fíjate qué interesante. ¿Por qué? Porque si los testigos de Jehová dicen, es que Jesús no es Dios. Si Jesús hubiera sido Dios, hubiera sabido el día que iba a ser el rapto o el juicio. Pues nada más permítame tantito, porque ¿quién redactó Apocalipsis? Jesucristo. Y Él conoce todos los tiempos. Y Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Y el Espíritu Santo nos dice que en todas las bendiciones, Efesios capítulo 1, versículo 3, versículo 14 y 15, versículos 18 al 19 del mismo capítulo de Efesios, nos dice que en Él somos redimidos, las riquezas celestiales están en Él, somos nosotros salvados, redimidos en el poder, en Él, en Cristo. Entonces es Dios. Fíjate qué maravilloso. Muy bien. Dice también Hebreos capítulo, junto con Colosenses 1, del 1 al 17, Hebreos capítulo 1, verso 2, que Jesucristo ha creado el universo. Justo antes de ser traicionado, Jesús oró para que el Padre lo glorificara con la gloria que tuvo antes de que el mundo existiera. Juan capítulo 15, versículo 5. Mis amados, en esta sección continúa el discurso magnífico de sabiduría que empezó en el versículo 4. Y en el contenido de esta sección, de la sección anterior subrayada, subraya los beneficios de la sabiduría. Vimos entonces las lecciones, tesoros de la sabiduría
y la lección que nos da la sabiduría. Santos, entonces ahora se afirma la relación estrecha entre la sabiduría y Jehová de los ejércitos. Miren ustedes, vamos a ver casi exegéticamente, casi palabra por palabra, desde el versículo 22, y esto es hermoso. Me recuerda mucho lo que escribió Job, que le decía a Dios cuando le contestaba. Me recuerda a Génesis, que escribe Moisés, lo que escribe Pablo en la carta a los Colosenses, en Jesucristo como creador. Juan el evangelista, que escribe en el capítulo 1 de Juan. No, esto es hermoso, santos, de veras. Mira, el versículo 22, ahí te va. Dice la Biblia: Jehová me poseía, ¿en dónde? En el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Bueno, este versículo 22 ha sido un versículo de controversia. Vamos a ver un poquito de historia. Ha sido de controversia desde los años tempranos de la iglesia cristiana y la lucha para determinar la naturaleza de Cristo. El conflicto se centra en la palabra hebrea. En la palabra hebrea en tu diccionario es la palabra 7225, que es la palabra principio, que fue traducida, ponle cuidado, en el griego. La misma palabra 7225 en hebreo es la palabra reshit. La tienes ahí en tu cuaderno, ¿no? Antes de que se me olvide, las personas que nos están viendo a través de su dispositivo, ahora sí van a usar su Biblia, porque no van a aparecer por esta ocasión los versículos. Así que vamos a ir un poquitico más despacio para que usted haga sus anotaciones, escriba en su libreta, en su cuaderno, busque con cuidado los versículos en su Biblia y nosotros vayamos estudiando juntos. Así que no se sorprenda si no aparecen. Y bueno, sería bueno que en ocasiones ya no los pusieran para que usen su Biblia, ¿verdad? Bueno, esta palabra hebrea ya les decía que encontramos en Proverbios capítulo 8, verso 22, la palabra 7225, en el hebreo, que es principio, reshit, fue traducida al griego como principio en Juan 1:1 en griego. Y esa palabra, si quieres apuntarla y confirmarla, es la palabra 746 en griego, y se escribe arsen hasta aquí. Si nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios, yo creo verdaderamente que la palabra de Dios ha sido inspirada por su Santo Espíritu, y nosotros, como buenos cristianos, tenemos que defender, como soldados, como hijos de Dios, tenemos que defender la sana doctrina. Y si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, primera carta a los Corintios capítulo 6, si la palabra de Dios está en nosotros y nos ilumina, Efesios 1:18, al principio la mencioné, viene la iluminación. Fíjate qué hermoso, viene la iluminación del Espíritu Santo a la mente del cristiano. Primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 16, 17 y 18, dice: la mente natural no percibe las cosas de Dios, para él son locura, pero los cristianos tenemos la mente de Cristo. Entonces, la iluminación viene por el Espíritu Santo, Efesios 1:18, a una mente que no es natural, una mente cristiana. Eso lo vamos a ver después en otro estudio, que es hermosísimo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo viene a la mente que tiene la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 16, 17 y 18. La mente recibe, el corazón es el depositario, dice Mateo, en los labios del Señor Jesucristo. Y al guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, que empezamos a vivir, dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que nuestra mente va siendo transformada. Quiero que apunten esos versículos, que no se me queden viendo, porque esto es para nuestra vida como cristianos.
¿Para qué nos da la palabra de Dios? A una mente que es cristiana. ¿Para qué? Para guardarla en el corazón, pero para transformar nuestro entendimiento, para pensar, permíteme el término, conforme a la voluntad de Dios. Y nuestra mente va siendo transformada, santos, de tal manera que dice Filipenses capítulo 1, desde el verso 6 hasta el 10, para elegir, para examinar lo correcto delante de Dios. Fíjate muy bien. Tenemos la mente de Cristo. Y como tenemos la mente de Cristo, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 16 al 18. Ahí se acaba el capítulo. Tenemos la mente de Cristo. Y como tenemos la mente de Cristo, el Santo Espíritu de Dios nos ilumina, nos da sabiduría. Efesios 1, 18. A nosotros que somos redimidos, comprados con la sangre de Cristo. Efesios 1, 18 y 19. Muy bien. ¿Para qué nos dio la palabra de Dios? Para depositarla en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en el alma, para que sea transformada nuestro pensamiento. Romanos 12, 1 y 2. Aplicarla a nuestra vida, no amoldarnos al mundo, lo que el mundo ofrece, sino comprobar la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y cuando empezamos a comprobar la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta, empezamos nosotros a examinarnos y a elegir todas nuestras decisiones para la gloria de Dios. Filipenses. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí apuntaron? Bueno, entonces, al ver la voluntad de Dios y que somos hijos de Dios, mis amados hermanos en la fe, nos damos cuenta que al tener la palabra de Dios, apúntale por ahí también, Juan capítulo 7, verso 37, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Espíritu Santo, palabra de Dios. Primer carta de Pedro, donde el apóstol escribe que la palabra de Dios no se marchita, la salvación no se marchita, permanece para siempre. Entonces, si la palabra de Dios mora en nosotros, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, somos eternos, no el cuerpo, sino el alma, el espíritu. El cuerpo va a ser transformado. ¿Sí me siguen? Entonces, al morar el Espíritu Santo en nosotros, es el mismo Señor Jesús. Es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es nuestro hermano mayor, es nuestro abogado. Entonces, al venir a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice algo maravilloso. Él siempre es. ¿Te das cuenta? Nunca, oye, Dios existe. Es un término que nosotros usamos para poder decir algo que tiene existencia, que permanece. La palabra correcta es. Esa palabra, es. ¿Por qué? Porque no tiene principio ni fin. ¿Sí me siguen? Bueno, ahora, fíjense ustedes, por otra parte, la palabra puede definirse como el más prominente, haciendo referencia al valor y no al tiempo. Me refiero a la palabra principio. Sígueme con cuidado. 1. Estamos examinando la palabra principio. Vimos cómo se escribe en el hebreo. De acuerdo a lo que dice el original, la palabra 7225 habla de principio. Esta palabra se traduce al griego y es la palabra 746 en Juan 1:1, principio. Ahora, esa palabra principio, nos preguntamos, porque deben de salir preguntas, ¿principio de qué? ¿Principio de la creación? ¿Principio de una era? ¿O principio como tal de autoridad, el principal? ¿Sí me explico? Puede ser o principio de una era, o principio de la creación, o principio como el primero en rango. Para eso es el estudio exegético, mis amados hermanos en la fe. Y hay dos posibles interpretaciones de esta palabra. En primer lugar, uno, en primer lugar,
¿A qué se refiere cuando nosotros vemos la palabra principio? Primero, puede significar el principio cronológicamente hablando. ¿Qué significa esto? De la creación, de la historia. Y por otra parte, la palabra puede definirse como la más prominente, haciendo una referencia al valor y no al tiempo. ¿Por qué es importante? Mira, cuando tocan tu puerta y te dicen los testigos de Jehová y te enseñan Tesalonicenses que Jesucristo es un ser creado y te muestran que Él es, te enseñan la parte, creo que es el capítulo 5, que te muestran donde Jesucristo tocará la trompeta como un arcángel. Bueno, si nos vamos al griego, no es un arcángel, porque los arcángeles fueron creados. Entonces nos vamos a Colosenses capítulo 1, donde Él creó, a Génesis 1:1. Entonces esta palabra arcángel se traduce en el griego primero en rango, en autoridad, con voz de arcángel. No es un arcángel, con voz de autoridad, con voz de comandante y jefe, para que me entiendas. Pero es Dios. Jesús es Dios por sobre todas las cosas, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 5. De dónde vienen los patriarcas de Israel, de dónde son las promesas, y así consecutivamente dice Romanos 5, hasta llegar a donde dice Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Muy bien, ahora, pregunta, ¿es entonces la sabiduría la primera obra de Dios? Pregunta, fíjense muy bien la pregunta. ¿Es entonces la sabiduría la primera obra de Dios o la obra principal de Dios sin referencia al tiempo? Miren, la controversia gira alrededor de la identificación de la sabiduría como agente de la creación y Jesucristo como el mismo agente de la creación, siendo Él el Logos. Mira, si Él es el verbo y con la palabra creó, eso es muy interesante. Esta palabra verbo o palabra que encontramos en Juan capítulo 1, verso 1 hasta el 5, como en primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 18 hasta el 31, Colosenses capítulo 1, desde el verso 1 al 37. Así identificamos que Jesús es la sabiduría. Proverbios 8:22. Que es el pasaje que estamos estudiando hasta acá. Miren. Y vamos a entrar un poquito a historia porque muy poquito, para no hacernos camotes, como dijera mi abuelita. Dice el verso 22, 8:22. Jehová me poseía. Híjole, vamos a ver lo que significa poseía, Aquí en este pasaje. Jehová me poseía en el principio. Ahora, si hemos identificado en Proverbios 8:22 y esta preciosa interpretación nos lleva a que es Jesús, vamos a ver que hay otra interpretación. Una interpretación aceptada, el significado cronológico para principio, es la palabra que vimos ahorita que está en tus hojas, la palabra 7225, Reshit, diciendo así que la sabiduría fue creada y no existe eternamente con Dios. Esta es una postura para no hacernos bolas. Así escribió Arrio, un sacerdote en Alejandría cerca del año 336 después de Jesucristo. Arrio escribe con relación a Proverbios 8, 22 y 23
que la sabiduría, según él, no es Cristo. Fíjate muy bien. Y que fue concebido o creado u ordenado o establecido, que no existió. Esto lo encuentras en la carta a Eusebio. Para Arrio había un tiempo con Dios solo, sin Cristo ni el Espíritu Santo. Y algunos eruditos del primero y segundo siglos después de Cristo nombraban al Espíritu Santo como sabiduría personificada en vez de Cristo. Ahora, fíjate muy bien. En la Vulgata, Jerónimo intentó cambiar, creó a poseyó, pero esto no se encuentra en el texto. Esta es una interpretación. Por eso, por favor, mis amados hermanos, tenemos que convertirnos urgentemente en estudiantes, en receptores de la palabra de Dios y en hacedores para la defensa del evangelio. Ahora, la segunda interpretación se opone totalmente a la herejía de Arrio. Seguramente la idea expuesta mostraba una distinción entre las tres personas de la Trinidad, y eso era lo nuevo de la sabiduría presente, hablando en una forma independiente de Dios. Por lo tanto, la sabiduría no fue creada de acuerdo o en el sentido de Génesis capítulo 1, sino eternamente, vamos a ver el pasaje, eternamente está con Dios y usado por primera vez en el Nuevo Testamento en Juan capítulo 1 versículo 18. Y se mostró que Cristo no fue creado como hijo unigénito en aquel entonces, sino que siempre es. Y así había que entender la sabiduría de Proverbios 8:22. Y amados, al leer Proverbios capítulo 8, versículo 22 hasta el 31, el Espíritu Santo nos muestra. Pero antes que eso, vamos a preguntarnos una cosa. Y esto es bien importante. ¿Qué figura retórica tan fuerte podría asumir un atributo aquí? O sea, el de la sabiduría. ¿Salomón? No. O sea, ¿qué figura puede ocupar o apunta a la sabiduría eterna? ¿Salomón? No. ¿David? ¿El rey David? No. Y la única figura eterna, el único hombre sabio, ¿verdad? Dios hecho carne, manifestado en carne, eternamente es Él como creador, como el hacedor, juntamente con el Padre, sopló. Esto es hermoso y maravilloso. Es la sabiduría personificada. Fíjense ustedes, ¿verdad? Tan gloriosos son los rayos de la eterna y suprema deidad, de la personalidad distinta y de la unidad esencial, que ahora fuera de toda duda tenemos ante nosotros este misterioso siempre bendito ser. Vamos a examinar Juan capítulo 1. Es mi oración de verdad que esta escritura penetre hasta nuestro corazón. Juan 1, capítulo 1, verso 1. Vivamos con intensidad. Fíjate que al caer, permíteme la expresión, al caernos el 20 de quién mora en nosotros, fíjate muy bien, al caernos o al entender, al discernir que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Jesús mismo en su Espíritu, Él mismo. Juan capítulo 6, primer carta a los Corintios capítulo 6, somos uno en unidad. Efesios capítulo 4, en Cristo. Al caernos el 20, tenemos la oportunidad, la bendición, fíjate, de vivir cada día más en santidad, porque tenemos al Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 1, versos 18, 19 en adelante nos enseñan que tenemos el poder del Espíritu Santo. Ese que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo es el que mora dentro de nosotros. Gálatas nos enseña a morir las obras de la carne, porque si ya está el mismo Espíritu de Cristo en nosotros y tienes la disposición, has sido iluminado otra vez. Efesios 1:18.
esa iluminación te lleva a una santificación progresiva. Dios mío, Cristo vive en mí, me voy dando a entender. Y al caerme el 20, Dios mío, la persona, el creador del universo, el creador de lo que no vemos, el creador de los ejércitos celestiales, dice Génesis, Jesús vive aquí, está amalgamado juntamente con mi espíritu. Híjole, yo no lo entiendo humanamente hablando, pero y ese es un privilegio, ese es un honor, y nos lleva aún cada vez más, ¿sabes a qué nada más? A vivir con seguridad. ¿Por qué con seguridad? Porque el Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas vive dentro de mí, me ha elegido. A mí ya me eligió, dice Efesios, nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 2. Nos ha elegido y estamos sentados en lugares celestiales. Dios mío, si ha enviado a su Redentor, a Jesucristo, Él mismo se hizo carne. Juan capítulo 16, verso 17. Y cuando nosotros vemos eso en el Espíritu, ese verbo está en nosotros, nos debe de dar paz. ¿Sí me explico? Juan 1, capítulo 1, verso 1. En él, fíjate, un judío me enseñó Proverbios y compara la mitad de Proverbios y me escribió una Biblia que tenía, como dice en el original, Juan. Bueno, leemos la versión 60. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 3 veces la palabra era. Se traduce es o se escribe es. Y este hombre me decía que en el original, y está en el original, se escribe principio creó los cielos y la tierra. Está en Génesis. ¿Y quién es principio? Jesús, Dios. Proverbios 8:22. Entonces, por favor, yo oro de veras a que esta enseñanza penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón para seguir transformando nuestro entendimiento y ver la necesidad de santificarse. Muy bien, verso 1 otra vez. En el principio es el verbo. Y el verbo es con Dios. Y el verbo es Dios. Este es en el principio con Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, fisgar curiosamente en el modo de subsistencia sería, por supuesto, entrometerse en lo que no hemos visto. Colosenses, vamos a ver a Colosenses. Capítulo 2. Como es un estudio, Colosenses capítulo 2. Ahí estás, Guadarrama. Eres un santo. Me dices cuando ya me vaya yo a... ¿Cuándo vaya qué? Colosenses 2:18. Mira. Estamos viendo Jesucristo como creador, principio es que ha creado el cielo, la sabiduría es principio, es Jesús. Vamos a ver ahí la palabra poseyó. Híjole, está impresionante. Ahora, cuando nosotros hablamos de más sin fundamento, Pablo escribe en Colosenses capítulo 2, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Ese es un tema también interesante. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué quiere decir? Que hay herejías, doctrinas demoníacas, en las cuales atentan contra la persona y Dios, el Señor Jesucristo. Pásate a primera carta a Timoteo, apúntala primero y luego la buscas en tu Biblia. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 16. Este está hermoso. Primera carta a Timoteo 6:16. Y habla de Jesucristo, hermanos.
¿Te acuerdas cuando tu papá nos dejó aprendernos todo esto? El pastor Martín nos dejaba tarea: apréndete todos los 6 capítulos de Timoteo, verso a verso. No me pregunten. Primer carta a Timoteo, capítulo 6, verso 16. Bueno, te voy a leer desde el 15. Verso 15. Primer carta a Timoteo, capítulo 6, verso 15 y 16. Fíjate muy bien. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Fíjate la descripción que le da el Espíritu Santo al Señor Jesucristo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Recibir su propia revelación de sí mismo es un privilegio para cada uno de los cristianos. Qué hermoso. 3 personas me preguntaron la semana pasada. Se me hizo curioso que personas que no se conocen, me preguntaron por qué si Moisés había visto de manera total a Dios. Y la Biblia no dice eso, sino que vio sus espaldas y que él se metió en una, ¿cómo se llama? Ahí se me fue, como una hendidura, como una piedra. Y es prácticamente en la traducción que Cristo es que lo esconde. Y esto está impresionante, es fenomenal, o sea, porque si encajas todo eso, a Dios nadie le ha visto, pero dicen las bienaventuranzas: bienaventurados los de puro corazón, porque ellos ya verán a Dios. ¿Quiénes son los de puro corazón? Los que están en su presencia. Entonces, humanamente hablando, mis amados hermanos en la fe, nadie puede ver a Dios, ni Moisés vio la espalda. ¿Cómo podemos nosotros ver a Dios? Lo vemos en la persona del Señor Jesucristo, pero en su palabra. Y esto es maravilloso, porque cuando tú empiezas a penetrarte en la Escritura, en la palabra de Dios, dejas que el Espíritu Santo lleve tu espíritu, estás en el Espíritu y te dejas saturar, gobernar, controlar por el Espíritu Santo, ves con ojos espirituales. Ahí va Efesios 1, 18, que te ilumina como rayos, es la traducción, como rayos que te ilumina y penetras de manera espiritual, que dices tú: es impresionante el banquete que estoy viendo. ¿Sí me voy dando a entender? Ahora, acá, esto me dio mucho, me gustó mucho. Proverbios 8. En el versículo 22 hasta el verso 26 vemos la unidad de Jesucristo, la sabiduría personificada con el Padre. Porque dice el verso 22, no hemos pasado del verso 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Fíjate muy bien, esta frase, Jehová me poseía, quiere decir, y se escribe, que estuvo presente con él en el seno de la deidad. Y esa palabra es también como abrazar, como estar inseparables. ¿Desde cuándo? Podemos escribirlo sin pervertir la palabra de Dios y a manera que se entienda. El Todopoderoso, el Eterno, Jehová, está amalgamado con Cristo, ¿verdad? Con principio, con la sabiduría, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí vemos Génesis 1, Juan 1:1, donde en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. En el principio es Dios y Dios ha creado, ¿quién? Principio. Esto es maravilloso. Por ejemplo, si tú lees Juan 10:30, nos damos cuenta que dice el Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Mira, ¿cuál fue
o qué fue, humanamente hablando, lo que más le dolió al Señor Jesucristo? Y el pasaje contiene, en Proverbios, que estamos estudiando del capítulo 8, desde el verso 22 en adelante hasta el 31, el pasaje contiene esa sabiduría desde antes de la fundación del mundo, que es Jesucristo, que es la sabiduría personificada, que es Jesucristo. Esa misma sabiduría personificada, no inventes, esa sabiduría, ese todopoderoso, ese Dios omnipotente, ese Dios sobrenatural, no hay palabras humanas, se hace carne, habita entre nosotros y se ofrenda en pago por nuestros pecados. O sea, no, es una muestra de amor indescriptible, en serio. Es una muestra de amor indescriptible, porque fíjate muy bien, ¿qué fue? ¿Cuál fue? De acuerdo a Isaías 53, de acuerdo a Oseas, de acuerdo a Malaquías, pero específicamente Isaías 53, Romanos, ¿qué fue? Salmo. Esto es impresionante. ¿Cuál fue el dolor que mató prácticamente a Jesús? Porque fue el dolor. ¿Ah? Eso. La separación del Padre. Imagínate, eternamente. Pero eso también es para fundirnos los fusibles. Si es omnipresente Jesús, porque es Dios. No hablo del cuerpo. En el momento de la crucifixión, ¿en dónde estaba? Tarea. Eso es hermoso, imagina. Ese Dios eterno, no un Dios, el Dios eterno, soberano, majestuoso, grande, poderoso. No hay palabras. Nehemías el sacerdote Esdras hace en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, una descripción impresionante, grande, fuerte, poderoso, majestuoso. No, hace una descripción hermosa, pero es corta, porque humanamente hablando, ¿cómo describes a ese Dios bello? No hay palabras. El salmista dice, el alfarero pues me hace una estatua, el carpintero me hace una figura, el platero me hace de plata o de oro. ¿A qué me comparas si nadie lo ha visto? En la iglesia tradicional está el Santísimo, y los viernes muchos se juntan para adorar al Santísimo, una hostia, la cual no tiene poder, porque no ha creado esa hostia. Y hay adoradores de la adoración nocturna, así se les llama, y se juntan los viernes o el primer viernes, sin darse cuenta, como dice la palabra de Dios, que Dios no necesita manos que lo adoren, ni templos hechos por manos humanas, como si necesitase de algo o de alguien. Y el dolor más impresionante es la separación del Padre. O sea, imagínate, no, este es impresionante. ¿Y por qué lo hizo primero Jesús? Por obediencia. Filipenses capítulo 2. Lo hace por obediencia y lo hace por amor. ¿Me faltan 5? Gracias. Entonces, mis amados hermanos, tal fue el dolor del Señor, esa separación. No inventes, esa separación, si eternamente y por amor, híjole. Tal era la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Veamos Juan capítulo 17. Mis amados hermanos en la fe, Juan capítulo 17, verso 5. Juan capítulo 17, verso 5. ¿La tienen? Y dice la Biblia: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué quiere decir esto? Amados, ni hombre ni ángel puede describirlo.
Y es tan hermoso ver, santos, con todo mi corazón se los digo, que el Espíritu Santo habla a nuestra vida a santificarnos cada vez más como cristianos, a abandonar los pecados ocultos, si verdaderamente el Espíritu Santo mora dentro de ti. Porque si esa sabiduría, el principio, ¿verdad?, esa sabiduría es primero en rango, ese logos, Juan 1 del 1 al 5, ese Jesús, sabiduría personificada en Colosenses 1 del 1 al 17, si ese mora en ti, de verdad, humanamente concienticemos si vale la pena estar buscando pecado. Basta ya, dice el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 4, para seguir andando en borracheras, en lascivias, en lujurias, en las cuales los que no son cristianos, parafraseo, corren desenfrenadamente al pecado. Pero nosotros no es así. Primer carta a los Corintios, porque dice ahí: los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Esto eran algunos. Si verdaderamente, amados hermanos en la fe, el Espíritu Santo mora, el Dios de la creación, el Dios que se ha hecho carne, el Dios indescriptible mora dentro de ti, vivamos con temor. No te estoy diciendo vive de rodillas con la cabeza hacia abajo. No, abandona el pecado. Ya no vivas para el pecado. Y es hermosamente ver, mis amados hermanos en la fe, que Él nos da esperanza en una gloria venidera. No se te ha prometido los 5 o 6 números del melate. No se te ha prometido los no sé cuántos números sean los de la Lotería Nacional, no me acuerdo. Ni que caigan 7 o 9, no sé, reintegro. No se te promete nada de eso, ¿verdad? Yo sí lo jugaba mucho. No se te promete nada de eso. Ni se te promete que vas a vivir en Alicia en País de las Maravillas. Nada de eso, al contrario. Por causa de mi nombre, algunos los van a echar en la cárcel. Por causa de mi nombre, algunos los echarán de la sinagoga. Por causa de mi nombre, el Padre lo entregará al Hijo. El Hijo entregará al Padre traición. Por causa del nombre de Jesús. Lo que se nos promete es la gloria venidera. Y soportar, esto es maravilloso, Efesios 1, soportar tentaciones, adversidades, la tentación del pecado, el Espíritu Santo, la sabiduría divina, el mismo Señor Jesucristo, su Santo Espíritu que mora en nosotros, dice Efesios, nos da el poder para resistir al pecado en medida que morimos a nuestra carne. Me impresionó en la semana una noticia de un familiar muy cercano. Me habló a la casa, fíjate, me dijo, ¿sabes qué? Que mi tío, el cuñado de mi tío, pues lo acaban de asesinar. Estaba trabajando con el presidente fulano de tal, ahí por Guerrero, en esta semana. Y entonces al ver algunos videos, estaba viendo yo la noticia, digo, y sí, conozco a la viuda que se escondió ahí en la escuela, fue en Guerrero, en esta semana. Se oyen los lamentos de una mujer gritando, Dios ya nos abandonó. Híjole, ¿tú los viste, hermano? Sí, dijo, no, ¿sabes qué me vino a la mente? Romanos 1. Personas que creen que porque están algunas en el poder, pueden hacer lo que venga en gana, pueden hacer lo que les da su gana, pueden abusar, narcotráfico, mentira, robo, prostitución, inmoralidad, pecado, y piensan que Dios nunca va a hacer nada. Romanos capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 32, dice 3 veces, Dios los abandonó. Se traduce, se escribe, Dios los entregó. Entonces, ¿Él los abandona? No. Profesando ser sabios, se hicieron estúpidos, necios, tontos. Así dice del original. Haciendo hechos vergonzosos, dice la Biblia. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y ellos obtienen su pago, su retribución. Y como no quisieron entender, quisieron ser sabios en su propia opinión,
Ellos abandonan a Dios y como retribución Dios los entrega a su propia concupiscencia. Oseas capítulo 9 versículo 7. Que lo sepa Israel, dice el versículo, porque son días de retribución. ¿Qué es retribución? Un pago a su debido extravío. Santos, volvámonos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos que hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, siempre antes de tiempo. Mi Señor y mi Dios, Padre todopoderoso, majestuoso, soberano, Dios de dioses, Señor de señores, manifestado en la persona del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, el que ha resucitado al Mesías prometido, el que habla al corazón de los hombres diciéndoles: vuélvete a mí. ¿Qué mal has visto en mí, dice el Señor, que te regresas a las aguas de Egipto? ¿Qué mal viste en mí? ¿Qué defecto encontraste que te regresaste otra vez a una vida vacía, sin rumbo y sin sentido? Basta ya, dice el Señor, el Espíritu Santo en su propia escritura. Vuélvete a mí. Si tus pecados fueran como el carbón, en el poder del Espíritu Santo y la sangre preciosa de Cristo son lavados. Que todo aquel que tenga esperanza se purifique cada día más, buscando el rostro de Jehová de los ejércitos, porque los días son malos. Nada nos podrá, Señor, sostener en las pruebas, en las tentaciones, en las adversidades, en los problemas difíciles, si no es dado por el poder de tu Santo Espíritu. Bendito eres, mi Dios, mi Señor, mi soberano, el Padre eterno, el majestuoso, el Dios que es indescriptible, pero que es el único vivo, el Santo de Israel, el poderoso de la creación, el majestuoso, el gran yo soy, el Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, mi Dios y mi Señor. Aquí te ha placido elegirnos, coronarnos en tu justicia y redimirnos en el poder de la sangre de Cristo. A ti, Señor, que nos has elegido para alabarte y bendecirte, porque ese es el propósito nuestro, tuyo para con nosotros: alabarte, bendecirte, exaltarte, conocerte. A ti la sabiduría personificada, Jesús, toda la gloria y toda la honra. A ti, Señor, que has mandado a tu Santo Espíritu para guiarnos, para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos, para llevarnos de victoria en victoria. A ti, Padre Celestial, la honra y la gloria, que enviaste a tu Espíritu Santo para convencer a los elegidos y responder al llamado de la salvación. Y esa es la fe que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es Jehová y que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Si tú quieres recibir a Jesús en este día, en este momento, confirmar tu fe, junto conmigo eleva esta oración y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, tu regalo, es la vida eterna. Hoy creo que ninguna de mis obras, pasadas o futuras, me dan la vida eterna, sino el sacrificio de Cristo en la cruz, que ha pagado mi deuda eterna, y su Santo Espíritu, que levantó de entre los muertos a Jesús
venciendo la muerte y concediéndome la vida eterna. Creo que soy salvo por su misericordia, por su bondad y su amor. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales. Escríbanos para orar por usted. Le recomendamos que usted se inscriba en un estudio bíblico en la iglesia más cercana, que sea una iglesia que el Espíritu Santo le mande. Si usted de manera presencial quiere asistir acá a Vida Nueva para el Mundo, acá lo esperamos con los brazos abiertos. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.